Es importante, hermano, hermana, que usted tenga conocimiento de la palabra de Dios, que usted esté estudiando la palabra de Dios, que usted esté escuchando la palabra de Dios. Hay muchas veces que nosotros, los hijos, hijas de Dios, consideramos que algunas cosas que hablamos, pensamos o también obramos, sin darnos cuenta que estamos pecando. La blasfemia es un pecado oculto. Miren, hermanos, la blasfemia es un pecado oculto. Y ahora vamos a aprender cómo de forma directa o indirecta, o voluntaria o involuntariamente, empezamos a blasfemar contra nuestro Dios Todopoderoso. El Señor dijo que existen personas incrédulas y blasfeman. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso lo dijo. Hay personas incrédulas y blasfeman. Estas personas son los que fueron libres, miren, fueron libres, es decir, no están hablando del no creyente, está hablando del creyente. Estas personas son los que fueron libres, sacados de la esclavitud. Son los que vieron el poder de Dios. Vieron cómo fueron avergonzados sus enemigos. Miren, hermano, estamos hablando de los creyentes. Pero no estudiar la palabra de Dios, no oír la palabra de Dios, estar en conversaciones vanas, alejados de Dios, endurecieron su corazón. Miren, hermano, el creyente que ha visto el poder de Dios, el creyente que ha visto el poder de Dios, empieza a alejarse de Dios. Empieza a ser incrédulo. Empieza a blasfemar. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra de Dios. No oye la palabra de Dios. Está en conversaciones vanas, alejados de Dios. Sus conversaciones inútiles. Todo tipo de conversación, chistes, payasadas, hablando lo que no deben hablar. Hablando de personas en contra de personas que conocen y también que desconocen. Miren, hermano, empiezan a endurecer su corazón. Dios Todopoderoso nos está hablando a los creyentes, al hijo, la hija de Dios. Nos está advirtiendo para que nosotros no blasfemos, hagamos blasfemias. Estas personas empezaron a dudar. ¿Será Dios el que me rescató? Miren, hermanos. Gente que dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy hijo, hija de Dios. Llega un momento a pensar,
¿será que Dios, el que me rescató, serían los extraterrestres? Miren, hermanos, vean las redes sociales, pastores que están hablando de extraterrestres. ¿Es mi destino? ¿Ha sido mi suerte? Tenía que yo pasar por esto, porque si no, otro pasaría. ¿Qué tal eso? Nazco y muero. Muero y nazco. La vida es un ciclo. ¿No han escuchado eso? Entre los creyentes se está hablando eso constantemente. ¿Por qué depender de alguien? Ahí está. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una persona, un ser humano. En otras palabras, ¿por qué depender de Dios? Ya. Yo no pedí venir a esta tierra. Lo que tiene que suceder, sucederá. Miren, hermanos, estas personas creyentes que han sido rescatados, han sido libertados por Jesús, no estudian la palabra de Dios, no oyen la palabra de Dios, se dedican a conversaciones vanas y empiezan a endurecer su corazón. Y no se están dando cuenta. Sea quien sea, llámese maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol o pueblo en general. Miren, hermanos, aquellos que no estudian, aquellos que no oyen la palabra de Dios, aquellos que dan mensajes según su concupiscencia, se unen a las congregaciones y dan mensajes según su concupiscencia, están endureciendo su corazón, tal vez tan duros de corazón. La dureza del corazón hace que blasfemen contra Dios. Miren, hermanos, no se olviden. La dureza del corazón hace que blasfemen contra Dios. Los que blasfeman se aferran a la dureza de su corazón y es tosudo. Este aspecto viene desde Caín. Tosudo significa obstinado, testarudo. Se mantiene inamovible en su actitud. Así es y listo, ahí termina. No hay cómo hacerle entender que está en un error. Oiga, ¿cuántas veces se ha observado que la gente, el pueblo, está idolatrando a los pastores? Está idolatrando, entre comillas, a su congregación que es grande. Está idolatrando muchas cosas, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Son tosudos, obstinados. De estos salieron, miren, hermanos, de estos salieron religiosos. Ahí están. Dios los ha hecho libres. Dios los bendice. No quieren estudiar la palabra de Dios. No quieren oír la palabra de Dios. Muy bien. Ahora se volvieron religiosos. Empezaron a ser religiosos. Y formaron sectas malignas que se propusieron tener muchos adeptos, de tal manera llegar a ser multitudes.
Lea la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios desde Génesis hasta Revelaciones. Y esto se observa desde Génesis hasta Revelaciones. Se observa. Claro. Vamos a hablar desde Génesis hasta Judas. Las revelaciones, ya no hay nada, solamente la revelación de lo que Jesús nos está avisando de lo que va a ser. Pero desde Génesis hasta Judas, todo se observa. Cómo estas personas se volvieron religiosos y conformaron sectas malignas. Estúdielo. Ahora usted vaya preguntándose, ¿usted blasfema? Vaya preguntándose. La blasfemia, ¿qué es? Una definición. Expresión apurada contra Dios. Miren, es una expresión apurada contra Dios. Es ofensa en pensamiento. Miren, ofensa en pensamiento, es decir, la blasfemia viene del pensamiento. Primero está en el pensamiento. Empieza a obrar y verbal, es decir, lo habla contra la majestad divina. En otras palabras, es todo lo malo que puede dirigirse a Dios. Esa es la blasfemia. ¿Qué nos dice el Levítico, capítulo 24, del verso 14 al 15? Levítico, capítulo 24, 14 al 15. Nosotros leemos Casiodoro de Reina. Vamos a explicar mejor. Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué nos dice Levítico 24, versículo 14 al 15? Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Bien clarito está. Miren, hermanos, el que blasfema debe morir. Aquí en Levítico nos enseña que el que blasfema debe morir físicamente. Y el creyente puede morir espiritualmente, por si acaso. El que blasfema debe morir. Así que vaya siguiendo preguntándose si usted blasfema o no. ¿Qué dice el verso 15? A los hijos de Israel hablarás diciendo, miren quién está hablando, el Señor está hablando para que se les diga al pueblo, a todos aquellos que creen en Dios. Cualquier varón que dijere, al decir varón se refiere al hombre y a la mujer, cualquier varón que dijere mal a su Dios, es decir, blasfeme, llevará su iniquidad, es decir, su pecado. Oiga, aun cuando esté muerto, esa persona que ha muerto va a llevar su pecado. Entienda. Usted como hijo o hija de Dios sabe que tenemos dos tribunales. El tribunal de Cristo y el tribunal del trono blanco. Todos estos que blasfeman van a ir al tribunal del trono blanco.
donde tendrán, si usted quiere entenderlo, la sentencia del castigo eterno. En la palabra de Dios dice la paga por su incredulidad, por su blasfemia. Entienda. La dureza de corazón es ocasionada por la duda. Ahí está. Y ahora estamos empezando de dónde viene la blasfemia, de la duda. Podemos decir que la blasfemia nace a través de la duda, si usted quiere entenderlo. Cuando usted duda de Dios, ya está en el caminito de la blasfemia. Porque la duda es el camino que le lleva a la incredulidad. Y si usted es incrédulo, empieza a blasfemar. Usted ha escuchado a muchos no creyentes todo tipo de blasfemias. Y usted ha reaccionado. Te ha dicho ese fulano, esa fulana, habla, nada que ver con esa persona. Por eso le vuelvo a repetir. Póngase a preguntar usted mismo. Pregúntese, ¿usted blasfema? La dureza del corazón es ocasionada por la duda y su persistencia le lleva a la incredulidad. Toda persona que dudó constantemente es incrédula. Ahí está. Hijo, hija de Dios. Hijo, hija de Dios. Reaccione. Dice, toda duda y la persistencia de la duda le lleva a la incredulidad. Toda persona que dudó, ahí está. Toda persona que dudó constantemente es incrédula. Entienda, el pastor no sana, el ser humano no sana. El Espíritu Santo es el que sana. Uno dice, ora, muy bien, en el nombre de Jesús, está sano. No creen. No creen. No creen. En el nombre de Jesús, eres bendecido. No creen. No creen. Miren, hermanos. Vuelvo a preguntarles. ¿Usted blasfema? Hijo, hija de Dios, ¿usted blasfema? Entonces la blasfemia se castiga con la muerte. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque las pagas del pecado es muerte. Bien clarito dice, las pagas del pecado es muerte. En otra versión dice la paga. Pero en la Biblia del Oso dice las pagas. No se habla de un pecado, son de varios pecados. Las pagas del pecado es muerte. El creyente piensa, yo no blasfemo. Ahí está. Mire lo que dice el creyente. Yo no blasfemo. Veamos, vamos a ver si blasfema o no blasfema. Usted se estaba preguntando,
en su mente diga, yo blasfemo o no blasfemo. A ver, yo, no, tal vez no blasfemo, o tal vez blasfemo. Vamos a ir aclarándonos para que usted tenga su propia respuesta. Cuando un creyente, sin darse cuenta, piensa o habla blasfemias. Por ejemplo, ahora vamos a ver si hay blasfemias, si usted blasfema o no. Dios no escucha mis oraciones. Ahí está. Dios no escucha mis oraciones. Blasfemia. Dios no me ama. Blasfemia. Dios no me da lo que le pido. Miren. Dios no me ayuda, ni nadie me ayuda. Dios no se preocupa de mí. Dios no me bendice. Dios no me provee. Dios no me da esposo o esposa. Dios se olvidó de mí. Dios no cumple sus promesas. Dios no me da trabajo. Dios no prospera lo que yo hago. Dios no me da hijos. Dios está ocupado. Dios ayuda a los malos, a los injustos, a los perversos, a los mentirosos. Dios no me dice qué hacer con este problema. Dios no me da mi casa propia. Ahí está. Está hablando directamente Dios. Dios. Y empiezan a alejarse. Y otros empiezan interiormente a lastimarse. Empiezan a sufrir. Empiezan a llorar. Oiga, llore por Jesús, llore por Dios, diciéndole, me arrepiento, Señor. No llore por cosas vanas de esta tierra. ¿Ahí está? ¿Usted blasfema? Si cuando nosotros decimos, Dios no escucha mis oraciones, usted no cree en Dios. Porque Dios Todopoderoso, desde Génesis hasta Revelación, dice, yo escucho y sé bien lo que tú pides. Antes que tú abras tu boca y hables. Miren, hermano. Miren lo que dice Dios Todopoderoso. Por eso hay mucha gente que blasfema, pastor, óremelo. ¿Por qué? Porque usted está cerca de Dios. ¿Y usted dónde está? Está lejos. A mí me falta todavía santificarme. A mí me falta todavía estar ungido. Dios no escucha mis oraciones. Pastor, óremelo. Pastor, ore por mí. Miren, hermano. Ore por mí. ¿Por qué no dobla las rodillas? Estamos hablando del creyente. Del creyente. ¿Por qué no dobla las rodillas? ¿Blasfema usted? Vaya respondiéndose. Si usted blasfema. Dios no me da trabajo. Otro ejemplo. Dios no me da trabajo. ¿Será que Dios quiere que no trabaje? Hermano, hermana, Dios ya le dio trabajo. Y usted tiene que levantarse y andar como un hijo o hija de Dios.
andar más que vencedor. Más que vencedor. No le está diciendo vencedor. Más que vencedor. Ir. No rendirse. No retroceder. Es lo que le está diciendo. Pero usted está blasfemando. Dios no me da trabajo. Miren, hermano. Ahora usted está entendiendo la blasfemia. Le voy a hacer recuerdo que es blasfemia. Expresión apurada contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Desde la mente va a los hechos, obra, y va a la boquita y empieza a hablar. Muchos en la mente dicen, Dios no me da. Está blasfemando, hermano, hermana. Y la blasfemia, castigado con la muerte. Y en Romanos, la blasfemia, las pagas del pecado, es para que usted, esa persona, mejor dicho, vaya al lago de fuego. Ahora, ¿qué es lo que a veces otros piensan? Se pierde el tiempo pedir a Dios, porque en esta tierra todo se consigue pagando el trabajo, los cargos, la salud, el bienestar, etc. Miren, ¿no? Todo es pagando. Yo pago y consigo. ¿Qué tal? En vano es pedir a Dios. Miren dónde está yendo, a qué religión está yendo. Para aclarar, esa es la religión de los ateos. Porque los ateos son religiosos. Son secta maligna. Otro, lo que piensan. Ayuno, leo su palabra y no pasa nada. Es una pérdida de tiempo. Miren. Ya me cansé. Ya me cansé. He hecho lo que me han dicho. He leído su palabra. He ayunado. He hecho esto, lo otro. Y no pasa nada. A veces, hermano, esto va a ser por la esposa tanto que quieren casarse. Yo quiero casarme. Muy bien, cásense. Al poco rato están diciendo, pastor, mi mujer es así, asá. Pastor, mi esposo es así, asá. Y el pastor le dice, ore, ayune. Y ahí viene y dice, ayuné. Leí la palabra, hice lo que usted me dijo y no pasa nada. Los jóvenes, quiero casarme, ayunan. Según ellos ayunan, según ellos leen la palabra. No pasa nada. No pasa nada. Miren, hermano, en la falta de conocimiento, en la falta de conocer la palabra de Dios, empiezan a blasfemar. Otro pensamiento. Esto, que todo es el dinero. Miren, yo pago, consigo trabajo. Yo pago, me atienden bien y voy a estar sanito de salud. Yo pago, voy a conseguir muchas cosas. Yo pago, voy a tener cargos elevados. Miren, ¿acaso no ocurre lo mismo en su país? ¿Quiere usted ocupar un cargo? Muy bien, entró un gobierno X, un partido X, con ideología X. Y estos se manejan con plata. Así que yo les pago y listo, ocupo el cargo, el que yo quiera. Puedo ser un canciller, embajador, puedo ser ministro, lo que sea. Mira, hermanos, con decir, con el dinero, todo lo puedo.
La blasfemia es causada por la dureza del corazón, la incredulidad. Por eso, los no creyentes, que son incrédulos, idólatras, hechiceros, religiosos, etcétera, impíos, perversos, ¿qué dicen? Todos tienen un precio. ¿Qué tal eso? Todos tienen un precio. Pastores que se venden a los políticos. Gente que está vendiéndose con la Iglesia Católica. Dense cuenta. ¿Están blasfemando? Y ellos responden, no, hermano, estamos solamente conversando, tenemos que obedecer pues a nuestras autoridades. Miren, justifican su blasfemia. La palabra del Señor bien claramente dice, yo y Dios. No hay más, no dice yo, el gobierno, el partido político, el aspecto económico, el aspecto social, etcétera, etcétera. Y al final Dios. ¿Están blasfemando? ¿Qué dicen otros? Es mejor confiar en las amistades y conseguir lo que quiero. Ahí está. Si no fuera por mi tío, si no fuera por mi amigo, si no fuera por el vecino, nunca hubiera tenido lo que yo estaba buscando. Otro, mi madre era así, asá. Ella tenía maldición de su madre, tenía enfermedad desde mi abuela, así que también yo seré así. Mi padre era así, asá, tenía todo tipo de problemas, entonces yo pasaré lo mismo. ¿Qué tal esa? Eso es blasfemia. Lógico, es blasfemia. Todo lo que estamos hablando es blasfemia que sale de la boca de los creyentes. Siguen con la maldición generacional. Oye, levantan las manos, dicen gloria a Dios. Yo soy un hijo, hija de Dios, soy cristiano. Pero pues es que mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tatarabuelo, lleno de problemas, yo también estoy con problemas. Es entendible. Bueno, yo, que mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuela, etcétera, etcétera, siempre han estado con esa enfermedad. Yo también estoy con esa enfermedad. No han entendido. Cuando un hijo o hija de Dios nace de nuevo, tiene un solo Padre. Dios Todopoderoso, no hay más. Y si Dios Todopoderoso es mi Padre, Dios Todopoderoso es el que me bendice, no me maldice. ¿Entienda? Y se rompe toda maldición generacional. Si su abuelo, tatarabuelo, su padre, etcétera, no quisieron ser creyentes, pero usted ha decidido ser creyente, pues usted tiene un Padre, Dios Todopoderoso. Por eso lo que estamos hablando aquí son blasfemias de aquellas personas que hablan lo que estamos hablando. Mi papá tiene un montón de problemas porque le ha seguido mi abuelo, mi tatarabuelo y todos pues tienen problemas. Peores son las enfermedades. Mi abuelo, mi tatarabuelo tenía una enfermedad X. Así que le ha pasado pues así a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, ahora a mí me tocó. Creyentes. Ahora estás respondiéndose si usted blasfema o no. ¿Qué dicen? A veces yendo del padre y madre.
Mi padre no me deja ir a la congregación. Mi madre no me deja ir a la congregación. ¿Y usted estudia la palabra de Dios? No le entiendo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Sí. ¿Y no tiene al Espíritu Santo con usted? Sí. ¿Y quién le va a guiar al estudio de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Él mismo se responde, oiga, y dice que no le entiende la palabra de Dios. Blasfeman. Entienda, la blasfemia es un pecado oculto. Entienda. Otro. Yo le dije a Dios, si me da lo que te pido, entonces te doy lo que te prometí. Y no me dio nada. ¿Qué tal eso? ¿Cuántas veces, vamos en reuniones, viene gente con todo tipo de problemas? Salud, económico, familiar, laboral, etc. Ruegan, Dios Todopoderoso, si me sacas de este problema, yo te voy a dar tal cosa, tal otra cosa. Van donde el pastor, que oraremos, pastor, y empiezan a orar. Y el pastor le dice, el Señor ya te concedió. Gracias, dice. Y le concede el Señor. Pero se olvida. Dice, no me ha dado. ¿Qué usted ha pedido? Bueno, yo quería que el problema se me solucione. No se me solucionó, dice. ¿Usted tiene paz? Sí. ¿Se encuentra en paz? Sí. ¿Con esa paz usted puede vencer su problema? Yo creo, dice. Miren, hermano. Dense cuenta. La paz que Dios nos da, nadie nos los da. Con la paz de Dios llegamos a tener más que victoria. Entienda. Otro que dice, no sé qué será de mi futuro. ¿Qué tal eso? ¿Acaso no es blasfemia? No sé qué será de mi futuro. La palabra de Dios que dice bien claramente, todo aquel hijo o hija de Dios que cree en Jesús, confía en Jesús, bien claramente dice, su descendencia no mendigará pan. En otra parte que dice, todos aquellos que me aman serán benditos hasta su cuarta generación. Por eso le pregunto, ¿blasfema usted? ¿Usted joven? ¿Usted esposo, esposa recién casaditos? ¿Usted profesional, recién un joven profesional? Y está pensando ahora, ¿qué será de mi futuro? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a yo tener? Etcétera, etcétera. Otro. Si robo, miento, hago mal, voy a prosperar como los demás. ¿Acaso no dicen eso? Ven a un amigo, una amistad, que es lo peor. Roba, engaña, miente, y lo ven próspero. No tiene una casita, tiene una casanaca, una casa grande. Y ahí adentro tú entras, todo fino, piso fino,
cortinas finas, living fino, equipos modernos de alta tecnología. Y ese lo ha conseguido robando, engañando, mintiendo. No, yo también tengo que ser así. Porque si yo no robo, si no miento, no hago mal, no voy a prosperar. Entonces tengo que prosperar y ahora sí, robo, miento y hago daño. Y vas a ver cómo voy a prosperar y todo el mundo me va a tener miedo. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa, hermano, hermana? Otros que dicen, estoy solo, estoy sola. Miren, hermano, soy solo, soy sola. ¿Qué tal esa? ¿Está blasfemando, hermano, hermana? La palabra de Dios que dice, yo estoy a tu derecha. ¿Dónde estás vos sola? Por eso estamos hablando de los creyentes. ¿Por qué dice que estás solo? ¿Por qué dice que estás sola? Si la palabra de Dios dice, estoy a tu lado derecho y te agarro tu mano derecha. ¿Acaso no dice así la palabra de Dios? Vuelvo a preguntar. ¿Blasfema usted? No tengo dinero y no soy nadie sin dinero. Miren, hermano. No tengo dinero y no soy nadie sin dinero. ¿Qué tal esa? El mundo dice, tal cual te veo, te trato. Si te veo con autos de lujo, si te veo con casa de lujo, si te veo con ropa de lujo, si te veo comer cosas de lujo, cosas caras, ay, 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 te respeto. Y quiero ser como vos. ¿Y ahora qué dice el creyente? No tengo dinero y no soy nadie sin dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mío es el oro y mía es la plata. Miren, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El desierto será un vergel. ¿Qué tal esa? Así dice la palabra de Dios. El desierto yo lo hago un vergel. Dense cuenta. Y el creyente dice, no tengo plata. No tengo plata. No tengo dinero. Dame para... No tengo plata. Mira, tienes que dar... No tengo plata. Mira, ¿sabes qué? No tengo plata. Oye, ni siquiera he terminado. No tengo plata. ¿Qué tal esa? ¿Blasfema usted? Quiero casarme y nadie se fije en mí. ¿Qué tal esa? Miren, jóvenes, jovencitas, personas que tienen 15, 20, 25, estoy hablando de 5, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Siguen hablando así. Oiga, el casamiento es decisión de usted. Y Dios ya le dijo a usted, tú tendrás hijos, listo. Se va a casar, va a tener hijos, hijas. Oiga, no solamente es el tema del casamiento, es el tema
de confiar en Jesús. Ese es el tema. Porque usted nada va a ser casado o casada si usted no confía en Dios. Menos aún va a poder hablar a su pareja de Jesús. Más aún todavía va a cerrar su boca para enseñar a sus hijos de Jesús. ¿Blasfema usted, hermano? ¿O no blasfema? Póngase a pensar. Quiero morir, no aguanto más. Hermano, basta ya. Los pastores, yo no sé por qué están hablando en las redes sociales. Dice, el pastor fulano ya no aguantó más, se suicidó. El hermano, la hermana ya no aguantó más y se suicidó. El hermano, la hermana tuvo miedo, se suicidó. Oye, ¿nacieron de nuevo? Y después vienen los hermanos y preguntan y dicen, pastor, una preguntita. Sí. El pastor X se ha suicidado. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Preguntan y dicen, el pastor X, conocedor de la palabra de Dios, se ha suicidado. ¿Dónde ha ido él? Pastor, el hermano, la hermana, usted que conoce una persona, siempre estaba motivándonos a seguir a Jesús, alababa, enseñaba la palabra, se ha suicidado. ¿Dónde se ha ido? Oiga, ¿qué hemos hablado? La duda persistente hace que el corazón se endurezca por medio de la incredulidad. Entienda, la duda es el camino hacia la incredulidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo incrédulo estará en el lago de fuego. Entienda. Por eso la blasfemia llega a ser un pecado oculto. Que el hijo o la hija de Dios no se da cuenta. No se está dando cuenta. Ahora espero que se esté dando cuenta. Porque ya está enseñado. Para que no le digan al Señor, usted comete ese error. Diga, ¿sabe qué, Jesús? Nadie me enseñó eso. Que yo había sabido blasfemar. No, nadie me ha enseñado. Yo no he hablado mal de usted. Yo no he hablado mal de usted, Jesús. Miren, hermano. Quiero morir. No aguanto más. Otro. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Qué tal esa? Entienda. Santiago claramente nos enseña en el libro de Santiago, no Santiago, en el libro. Dios Todopoderoso es el que nos enseña. Alaban de gloria a Dios por las pruebas que le llegan. La prueba te lleva a otro nivel más alto. La prueba te hace destruir toda tentación. Las pruebas, cuando la persona, el hijo o la hija de Dios pasan por pruebas, llegan a niveles más altos y el ser probado está firme y empieza a rechazar toda tentación. ¿Por qué? Porque las pruebas son de Dios y la tentación son del diablo y se rechaza todas las obras del diablo. Todo lo que habla el diablo se lo rechaza. ¿Entienda?
lado, dice esto: Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Cómo me vas a traer esta situación? ¿Por qué no le has dado al otro? O a la otra. Blasfema, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, cristiano, cristiana. Póngase a meditar. El no conocer a Dios Todopoderoso lleva a la dureza de corazón. Entienda eso. El no conocer a Dios Todopoderoso lleva a la dureza de corazón. ¿Qué dicen Oseas? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Ahora usted está adquiriendo este conocimiento, que la blasfemia había sido un pecado oculto. Piensa, obra y habla blasfemias sin darse cuenta, mas aún no confiesa esos pecados ocultos de blasfemia. Su castigo es el lago de fuego. Ahora está entendiendo. Hijo, hija de Dios, estás pensando, estás obrando y estás hablando blasfemias. Tu castigo, lago de fuego. Por si acaso, entienda. Hoy hemos escuchado las alabanzas, todo dando gloria a Dios. Pero como a usted le gusta llegar solamente al mensaje, venga nomás, no hay problema. Pero es mucho mejor escuchar las alabanzas. Hoy hemos hablado glorificando a Dios Todopoderoso. La blasfemia es destruida con el estudio de la palabra de Dios. Ahí están las primeras respuestas. Ahí está la primera respuesta. ¿Cómo usted puede destruir toda blasfemia? La blasfemia es destruida con el estudio de la palabra de Dios. Estudiar. Ya hemos aprendido la anterior vez qué es estudiar y qué es leer. El leer, usted va a tener algunas palabritas, nada más, que le van a ayudar en algo, nada más. Y el estudio le va a llevar a conocer a Dios. No se olvide. El estudiar la palabra va a llegar a conocer a su Dios. Y el estudiar la palabra, usted va a salir de su boca, ya no va a salir blasfemias. El otro, alabar cánticos de adoración bien claramente. No música estridente ni triste que está centrada en la carne. Dice alabanza a Dios. Pero ¿qué hace el hijo y la hija de Dios, el cristiano o la cristiana? Me gusta esta música. Rock cristiano. Qué lindo, che. ¿Qué tal esa? Música del mundo traída solamente cambiando la letra. ¿Qué tal eso? ¿Les gusta eso? No, eso no es alabanzas. Son canciones estridentes, bulliciosas. Ya la tristeza. ¿Algo habla de Jesús? No. Está llevando a la carne mi esposa, mi hijo, mi esposo, mis hijos. No hay nada de Jesús. La música no es nada de Dios. Entienda. Oiga, yo soy cantante y era del mundo. Ahora yo quiero que mis canciones sean para Dios. Y ya, muy bien. ¿Y cómo quiere hacerlo? Voy a cambiar la letra. ¿Qué tal esa? Y la música
No, voy a mantener la música, la melodía, solamente voy a cambiar la letra. Y algunas, de todo lo que yo canto, de la letra, algunas voy a cambiar. Lo del mundo va a venir a alabar a Dios. Blasfemia, entienda. La palabra del Dios que dice, toda alabanza es nueva por medio de Dios. Entienda. ¿Por qué? Porque la alabanza solamente es hacia Dios. Si tú cantaste en el mundo con melodías del mundo, nada puedes traer. Nada del mundo puedes traer. Porque no hay comunión. La luz con las tinieblas. ¿Entienda? No existe comunión. Blasfemia. La alabanza está dirigida a Dios Todopoderoso. Existen muchas alabanzas en la palabra de Dios. Por eso, muchos dicen, ya no hay, no sé qué escuchar. Ya no sé qué escuchar. No sé yo. Quiero escuchar una alabanza que algo me haga sentir la presencia de Dios. Oiga, la palabra de Dios está llena de alabanzas. Lleno de alabanzas. Usted puede leer Salmos capítulo 3, versículos 2 al 6. Miren, hermanos. Hay muchas alabanzas. Estos son de los niños que maman. Salmos 3, 2 al 6. Revelaciones del 19 al 5. Está vestido de lino fino. De igual manera, Revelaciones del 19 del 6 al 10. Salmos 8 del 1 al 9. Éxodo 15 del 1 al 18. Primera Crónicas 29, 10 al 19. Y otros. Hay un montón, oiga. Hay un montón de alabanzas en la palabra de Dios. Porque esta es en espera. Más bien usted analice las alabanzas que está escuchando. Porque si no son de Dios, no va a destruir ninguna duda, no va a destruir ninguna incredulidad, menos aún no va a destruir ninguna blasfemia de su boca. Por eso, cuando nosotros alabamos, llegamos al final que dice en 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, que dice, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, que dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así terminan las alabanzas. Entienda. Y así terminan las blasfemias. Jesús, Dios Todopoderoso, enseñó que todo pecado y blasfemia es perdonado. Ahora sí. Habíamos tenido una salida, oiga. Ya no sabía yo qué hacer. Sí, ahora ya respondo a la pregunta que me insistían realmente. Yo blasfemaba. Yo blasfemo. ¿Y ahora qué hago? Ahí está la respuesta. Dios nos ha enseñado que todo pecado y blasfemia es perdonado y debe dejar de blasfemar. Sí, Señor, dicen. Ya no voy a blasfemar, pero ¿dónde dice? En Mateo, capítulo 12, versículo 31. Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. ¿Qué dice? Por tanto les digo, Jesús está hablando. Jesús está hablando. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado
a los hombres. Miren, hermano, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Nos vamos a saltar al 32. Y que cualquiera hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Ahí está. Dios Todopoderoso nos dio la salida. Oiga. Dios Todopoderoso nos enseñó que la blasfemia había sido un pecado oculto. Dios Todopoderoso nos dice, toda blasfemia es perdonado. Será perdonado, dicen los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Cualquiera que hable contra Jesús le será perdonado. Pero vamos a ir un paréntesis. No se olvide del Espíritu Santo. El que sana es el Espíritu Santo. El que ayuda es el Espíritu Santo. El que levanta es el Espíritu Santo. El que te bendice es el Espíritu Santo. El que te prospera es el Espíritu Santo. ¿Entendéis? Muchas congregaciones niegan al Espíritu Santo. Oiga, dicen ser cristianos, sean hijos de Dios. Dios lo bendice a la persona. ¿Qué haría este? ¿En qué negocios turbios se ha metido? Y el otro le dice, no, Dios me ha bendecido. No creo. Cuidado. Porque dice, la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no lo será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuidado. Tenga mucho cuidado, hermano, en la blasfemia. Tenga mucho cuidado. Por eso la blasfemia es un pecado oculto. Y la blasfemia, hermano, le puede llevar a la muerte. Usted puede decir, yo he cumplido, yo he orado, yo he ayunado, he estudiado la palabra del Señor, he predicado, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho así, esto, y se olvidó de la blasfemia, hermana. La paga es el lago de fuego. Por si acaso. Por eso usted no puede hablar mal del Dios Todopoderoso. Ya más antes hemos explicado cómo hablan. Cuando dice ese ejemplito nomás, Dios no escucha mis oraciones. Y el otro ejemplito así solamente, yo estoy solo, estoy sola. Entienda. Están blasfemando. Y ojo, no hemos hecho una distinción cuál era la blasfemia contra Jesús y cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso cuando leemos en Mateo capítulo 12, 31, 32, tenga cuidado, estúdielo. Cualquier blasfemia es perdonado a los hombres, y cualquiera que hable contra el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, también le va a ser perdonado. Pero si usted blasfema al Espíritu Santo, olvídese. Entienda. Si usted habla en contra del Espíritu Santo, olvídese. Todas esas religiones que empiezan a negar al Espíritu Santo, que es Dios, no les va a ser perdonado nunca. Entienda. Todo aquel que niega al Espíritu Santo no tiene perdón. Entienda.
aun cuando esa persona sea lo más amigable, el mejor dador, el mejor colaborador, el ayudador, pero ha blasfemado contra el Espíritu Santo, no tiene salvación. ¿Entienda? Muchos creyentes dicen, ahora vamos lo que dice, yo no peco, es decir, yo no blasfemo. Miren, no, ¿usted qué está explicando? Yo no blasfemo. En otras palabras está diciendo, yo no peco. ¿Qué nos dice ahora? Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, versículo 10, ¿qué dice? Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Ahí está. ¿Está entendiendo? La respuesta final. Sí, yo blasfemo. El alcohólico jamás va a cambiar si no reconoce que es alcohólico. Y el pecador va a seguir pecando si es que no reconoce decir, yo peco. Entienda. Tiene que haber ese conocimiento. De verdad yo peco, yo de verdad blasfemo. ¿Qué nos dice? Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Jesús mentiroso y su palabra no está con nosotros. Es lo que está haciendo usted, hijo de Dios, al decir, yo no peco. ¿Entiende? Así aquellos que dicen, soy santo, y hemos aprendido, no existe un santo ni una santa, por si acaso. Y hemos aprendido, somos santificados, eso sí, somos santificados. No es que yo soy un santo o soy una santa, no es así. No existe. Ningún ser humano puede decir, soy santo. Pero en la palabra está escrito, sí, está escrito, pero dice santificado. La traducción del hebreo al español tiene algunas diferencias, no muy grandes, pero tiene algunas. Aquí hay que entender, porque el hebreo no ha sido dado a nosotros. El hebreo es un lenguaje exclusivo para los judíos. Por si acaso. Entonces está escrito santo, pero hay que entenderlo como santificado. No hay un hombre santo. No hay una mujer santa. Eso hemos aprendido. Por eso uno dice, yo soy santo, nunca he pecado. Oh, yo soy una santa, nunca he pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 8, versículo 10? Léalo constantemente. Muchos creyentes no comprenden que el pecado puede ser limpiado. Ese es el tema. Ese es el tema. Muchos hijos, hijas de Dios, muchos hijos, hijas, no comprenden que el pecado puede ser limpiado. Ahí está la respuesta de esas personas que se han suicidado, de esas personas que roban, son corruptos. Ahí están. No, se han olvidado. Se engrosó hoy en su corazón. Al engrosar su corazón viene la dureza. Al tener la dureza no quiere pedir perdón. Se olvidaron. Hijos, hijas de Dios han blasfemado, no piden perdón. No piden perdón. Están endureciendo su corazón. Por eso se olvidan
¿Qué hacer para ser perdonado? Miren, hermanos, se olvidan que Dios Todopoderoso puede limpiar de ser pecado, pero ellos se olvidan. Dicen, ¿qué hacer para ser perdonado? Mi pecado es muy grande. Yo soy creyente, hermano, amigo, pero no puedo pedir perdón. Ya le he fallado mucho a Dios. La palabra de Dios responde en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Jesús les responde a ellos: si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él, es decir, Jesús, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Jesús es el único que puede limpiarnos de toda maldad. ¿Entienda? Lo importante del creyente es ser digno de Dios Todopoderoso. Eso es importante. Usted sea digno del Hijo, del Padre, del Dios Todopoderoso. Usted debe ser digno del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Entienda, debe ser digno de Dios Todopoderoso. Digno significa que usted debe creer en Jesús, debe confiar en Jesús, debe obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para usted. Debe creer todo lo que le ha dicho, lo que está escrito en la palabra, todas las promesas. Y lo que Él les ha cumplido es el mismo momento, es en el mismo momento. Entienda. Hay tantas promesas aquí en la palabra de Dios que el hijo y la hija de Dios no lo aceptan y empiezan a blasfemar. Cuando dice, mis oídos están atentos a todos los que me aman, a mis hijos. Así está escrito. Y dicen, no oye mi oración, no me da lo que le pido. Miren, por eso hay que pedir perdón. Por eso lo importante del creyente es ser digno de Dios Todopoderoso. La palabra de Dios enseña la bendición de creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz, para mí, para usted. Por eso dice, miren como ejemplo, Dios Todopoderoso, todo nos lo dice en la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 y versículo 16. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, versículo 16. Habiendo sido antes blasfemo, ahí está. Habiendo sido antes blasfemo, oiga, el blasfemo es el incrédulo. El incrédulo es un blasfemo ya, pero el hijo o la hija de Dios, ¿por qué va a seguir siendo blasfemo? Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que ver, analizar y ahora descubrió que la blasfemia había sido un pecado oculto. Por eso el hijo y la hija de Dios no deben ser blasfemos. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, me fue recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia, no teniendo fe. Clarito está diciendo, el blasfemo es ignorante y el blasfemo no tiene fe. ¿Entienda? El blasfemo es ignorante. Por eso injuria. Y no tiene fe. Entienda. Estamos hablando de la fe de Jesús. Y la palabra de Dios que nos dice, todo aquel nacido de nuevo, dice el Señor, yo les doy la fe de Jesús. No es nuestra fe humana, carnal.
Él nos dio fe de Jesús. Entienda. Y el blasfemo es injuriador, es ignorante y no tiene fe. Por eso, por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Significa que está hablando a los creyentes. Entienda. Y no hay fe, porque usted está negando la fe de Jesús. Por eso es blasfemo. Entienda. Por eso dice en el verso 16, más por esto fui recibido a misericordia, es el saber para qué el Cristo Jesús mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Miren, hermanos, este versículo se cumple si usted hace 1 de Juan 1:9. Si confiesa sus pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarlos todos sus pecados y limpiarle de toda maldad. Entienda. La blasfemia le va a ser perdonada. Y usted ya no va a blasfemar más. Entienda. Por eso, hermano, hermana, usted que es hijo, hija de Dios, alabe al Señor. Siempre diga, yo estoy con Dios. No es que está solo. Dios oye mis oraciones. Dios me conoce. Dios me levanta. Mi Padre me fortalece. Mi Padre me esfuerza. Entienda. Pero no contradiga eso con su pensamiento, con sus hechos, con su boca al hablar. No diga, ahora qué hago. No sé, no sé. Mi vida es así, asá. Doble rodillas, pida perdón. Quebrántese ante Dios, llore ante Dios Todopoderoso, clame delante de Dios. Pero usted es buena para llorar por otras cosas de este mundo, de esta tierra. Pero usted no se arrodilla ante Dios Todopoderoso, humillándose delante del Dios Todopoderoso. Solamente nos debemos humillar ante Jesús, ante el Dios Todopoderoso, al Padre, Jesús, al Espíritu Santo. A Dios Todopoderoso debemos humillarnos, debemos llorar, clamar, compungirnos, gemir. Y no pues ante el mundo. No es ante el mundo, oiga. Entienda. Entienda. Dios es Dios. Todo lo ve, todo lo escucha y todo lo hace. Nunca se olvide. Dios fiel. No es Dios es fiel. Dios fiel. Nunca se olvide. Dios amor. Dios misericordia. No es Dios es amor. Dios es misericordia. Él es amor. Él es misericordia. Por eso es Dios. Es Dios. Su amor es grande, oiga. Su misericordia es grande, oiga. Entienda. Y el perdonar es grande. Él perdona todo. Y Él nos limpia. Y por la sangre de Jesús nosotros somos perdonados. Entienda.
Es lo que tiene que entender. La sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Jesús. Eso está en 1 Juan 1:7. Entienda, hermano, hermana. Entienda. Por eso, ahora sí, nosotros ya sabemos si hemos blasfemado o no hemos blasfemado. Por eso, ahora usted repita en su mente, donde usted se encuentre, diga: yo renuncio a todo pecado oculto de blasfemia que hice a mi Dios Todopoderoso. Padre fiel, socórreme en todo. Padre, líbrame del mal. Padre, tú me das victoria. Padre, tú me sanas. Padre, tú me prosperas. Padre, ayúdame a recordar siempre que tú me has hecho libre. Padre, tú me das abrigo y sustento. Padre, tú me bendices. Padre, tú me levantas. Padre, tú escuchas mi oración. Padre, tú aderezas mi mesa delante de mis enemigos. Padre, tú me concedes todo lo que te pido. Padre, tú me das victoria. Padre, tú me das trabajo. Padre, tú me das descendencia. Padre, tú me das todo. Padre, te ruego que me ayudes a callar cuando sin darme cuenta o dándome cuenta quiera blasfemar. Padre, ayúdame y límpiame para que no vuelva a blasfemar. Padre, te pido en el nombre de Jesús perdón por todas las blasfemias que hice contra ti. Amén.